Feijóo, el gobierno está metiendo a los inmigrantes en aviones y dejándolos en paradas de autobús. Hoy hablamos de abusos en la iglesia, corredores humanitarios, Cisjordania, propaganda israelí, PP, ASMD, Robotaxi, Feijóo, Gürtel, Luis Portillo, Britney Spears, Seminci, chimpancés, Granada, series TV, audiencias TV, secciones, política, sociedad, economía, internacional, The Guardian, cultura, tecnología, desalambre, El Rincón de Pensar, Consumo Claro, Bertele, Nidos, Era, Ballena Blanca, Viajes, Motor, Festival FIC, Eventos, El Diario Brand Salud Reciclaje Formación, ediciones locales, Andaluqui con acento agudo Acordo con acento agudo Polis Sevilla eldiario.es, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León El Bierzo, Cataluña, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Madrid. Somos Chamberí, somos Chueca, somos Lavapiés, somos Malasaña, somos Tetuán. Hoy se sale, Guía del Ocio. Murcia, Navarra, Opinión y Blogs, Zona Crítica, Escolar.net, El Boletín del Director, Tribuna Abierta, Piedras de Papel, Al Día, Guerra Eterna, Pérez Rollo, Micromachismos, El Ojo Izquierdo, Crónicas del Poder, Contrapoder, El Caballo de Nietzsche, Ciencia Crítica, Tu Mejor Yo, Cómo y Por qué, Retrones, Interferencias, Última Llamada, Más blogs, podcasts, Un tema al día, Carne cruda, Anguita y Julio, Movidas varias, en la UCI pediátrica, navegamos con Kuo, Yorokobu, El Orden Mundial, Kiosco.net, Andar en bici, Cataluña Plural, El Diario de la Educación, Campobase, Grafica, Es Global, Los focos de eldiario.es, Igualdad, Crisis climática, Derechos y libertades, Memoria histórica, Vigilancia del poder, Ética digital, Salud pública, Educación, LGTBI, Movilidad, Racismo, Precariedad, Vivienda, Socios y socias, Estatuto de eldiario.es. Tus ventajas, aumenta tu cuota, el blog de los socios y socias. Regala eldiario.es. Preguntas frecuentes, la opinión de los socios y las socias. Todo sobre el diario. ¿Qué es? El equipo. Contacto. Danos una pista. El diario responde. FAQs. Tarjeta caducada. Por favor, actualiza tus datos de pago para que podamos renovar tu suscripción y así sigas siendo socia o de eldiario.es. Te seguimos necesitando. No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio en eldiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. No podemos cobrar tu cuota. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio de eldiario.es. Feijóo, el gobierno está metiendo a los inmigrantes en aviones y dejándolos en paradas de autobús. El líder del PP usa datos falsos para acusar al Ejecutivo de crear una enorme tensión con alcaldes y presidentes, y su enorme improvisación y contradicción por la ausencia de política migratoria. Un sector del PP comandado por Ayuso se suma al discurso xenófobo de Vox ante la crisis migratoria. Aitor Ribeiro, 27 de octubre de 2023 9:43 de la mañana, actualizado el 27 de octubre de 2023 2:01 de la tarde. 39. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha sumado este viernes al discurso de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de un sector del partido cada vez más amplio, ante la crisis migratoria. Todo ello siguiendo la senda de la extrema derecha que descalifica la gestión del gobierno y lo vincula a la delincuencia. Además, en el caso del líder de los populares, ha utilizado datos falsos contra el Ejecutivo. El gobierno creará 2 campamentos de emergencia en terrenos militares de Madrid para acoger a migrantes llegados a Canarias. Feijóo ha asegurado respecto a los inmigrantes que el gobierno los está metiendo en aviones y dejándolos en paradas de autobús en los pueblos y ciudades de España, y, sin hablar con las autoridades que los han de atender, sin hablar con las comunidades autónomas que han de atender a los menores. Sin embargo, los traslados de migrantes desde Canarias se están realizando dentro del protocolo habitual del sistema de atención humanitaria estatal,
por el cual las personas derivadas a la península son acompañadas hasta el aeropuerto de origen, en ocasiones incluso también en el propio vuelo, recogidas en el de destino y trasladadas a los centros de acogida correspondientes por personal de ONG, que reciben financiación pública para este fin y bajo la coordinación del Ministerio de Migraciones. En una entrevista en Canal Sur Radio, Feijóo ha apostado por la repatriación. Sin embargo, la mayoría de personas llegadas a Canarias proceden de Senegal, un país que actualmente no permite la deportación de sus nacionales desde España, por lo que estas personas no pueden ser repatriadas por el momento. El líder del PP también ha dicho que el Ejecutivo ha creado una enorme tensión con alcaldes y presidentes por sus políticas migratorias y ha cargado contra la enorme improvisación y contradicción por la ausencia de política migratoria del Ejecutivo. Estas palabras, señor Feijóo, son muy irresponsables y están llenas de falsedades, le ha respondido minutos después el ministro de Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, en X. Durante los traslados, el personal de las entidades que trabajan con el ministerio acompañan a los migrantes hasta los centros donde son acogidos, donde también están las ONG, ha remachado. También ha especificado Escrivá que las comunidades y los ayuntamientos son informados de los traslados que se van a realizar, y estas instituciones no atienden a los migrantes, ya que es una competencia exclusiva del Estado que ejerce el Ministerio de Inclusión. Y que, respecto a los menores no acompañados, sí son competencia de las CCAA, y desde luego las gobernadas por sus compañeros de partido, en alusión al PP, han respondido con muy poquita solidaridad a la petición del gobierno canario de ayudarles. Las palabras de Feijóo llegan cuando el sector más derechista del Partido Popular, encabezado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asumido el discurso xenófobo de la extrema derecha para atacar al gobierno en funciones por la crisis migratoria que vive Canarias desde hace semanas. El aumento de la llegada de personas desde las costas africanas a las islas ha acelerado e incrementado su traslado a la península. Y Vox ha aprovechado, una vez más, para volver a azuzar el miedo, plantear medidas ilegales y propagar bulos. La novedad es que parte del PP se ha sumado a lanzar proclamas incendiarias que señalan a las personas migrantes como riesgos para la seguridad nacional o la salud pública. Y este viernes Feijóo se suma a esa ola. Etiquetas. Política. PP, Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo. Inmigración. Isabel Díaz Ayuso. Más artículos de Aitor Ribeiro @ @icaitor. Feijóo, el gobierno está metiendo a los inmigrantes en aviones y dejándolos en paradas de autobús. El espejismo presidencial de Feijóo se resquebraja en Bruselas y Tusk le roba el protagonismo. El PP se suma al discurso xenófobo de Vox ante la crisis migratoria. Feijóo vuelve a Bruselas a sembrar dudas sobre el gobierno por su papel en la guerra de Gaza y la amnistía. La Audiencia Nacional retiene 1,4 millones de euros del PP por fianzas judiciales relacionadas con Gürtel. Lo más leído por los socios. Contracorriente: ¿por qué se empeña Pablo Iglesias en seguir siendo Podemos? Zona crítica: Ada, te estimo mol. Política: el espejismo presidencial de Feijóo se resquebraja en Bruselas y Tusk le roba el protagonismo. Cataluña: Ada Colau responde a Pablo Iglesias, no ha renunciado a ejercer como líder de Podemos. Internacional: los periodistas se resisten a formar parte de la maquinaria de propaganda israelí. Ahora en portada. Sociedad: el Defensor del Pueblo denuncia que la Iglesia ocultó abusos y pide un fondo estatal para indemnizar a las víctimas. Sociedad Documento: lee el informe completo del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Sociedad Barcelona, Bilbao, Córdoba y Madrid, las diócesis que más víctimas de abusos sexuales han registrado. Internacional: Estados Unidos bombardea posiciones vinculadas a Irán en Siria en respuesta a los ataques contra sus bases militares. Internacional: los periodistas se resisten a formar parte de la maquinaria de propaganda israelí. Internacional: los líderes de la UE dan un voto de confianza a Israel pese a la masacre en Gaza. Internacional: antes y después de los bombardeos de Israel, nuevas imágenes de satélite muestran barrios arrasados en Gaza. The Guardian: Cisjordania va a estallar, la violencia en los territorios palestinos se intensifica durante la guerra en Gaza. Política: Sánchez deja en manos de Yolanda Díaz la permanencia de Podemos en el gobierno. Política: el PP se suma al discurso xenófobo de Vox ante la crisis migratoria. Política: Feijóo, el gobierno está metiendo a los inmigrantes en aviones y dejándolos en paradas de autobús. Política: el espejismo presidencial de Feijóo se resquebraja en Bruselas y Tusk le roba el protagonismo. Cita en Sevilla con las mujeres más libres y cultas del siglo de oro, las cómicas.
La Plaça del Llibre reivindica la potència de la literatura en valencià amb més de 3.000 títols de més de 50 editorials. Hom de 41 anys. Així és el perfil de les 471 persones que viuen als carrers de València, un centenar més per l'aus dels preus. On van els fons europeus? El mapa dels projectes valencians finançats amb els Next Generation. La Diputació de València no renovarà el contracte del sociòleg Vicent Flor al capdavant de la institució Alfons el Magnànim. Varón de 41 anys. Así es el perfil de las 471 personas que viven en las calles de Valencia, un centenar más por el auge de los precios. La Plaça del Llibre reivindica la potencia de la literatura en valenciano con más de 3.000 títulos de más de 50 editoriales. La Diputación de Valencia no renovará el contrato del sociólogo Vicent Flor al frente de la institución Alfons el Magnànim. Lo más. Un conductor irrumpe en una marcha reivindicativa en Madrid, arrolla al pelotón y después denuncia a los ciclistas Diego Casado. Sánchez deja en manos de Yolanda Díaz la permanencia de Podemos en el gobierno Irene Castro. El Constitucional rechaza un recurso de Vox y avala el decreto del gobierno para convertir a interinos en funcionarios. Alberto Pozas. 3 detenidos en la última causa secreta abierta por García Castellón contra Juan Carlos Monedero. Pedro Águeda. El Cristo más revolucionario vuelve junto a Dalí tras 70 años fuera de España. Carlota E. Ramírez. El defensor del pueblo denuncia que la Iglesia ocultó abusos y pide un fondo estatal para indemnizar a las víctimas. Elena Herrera. El defensor del pueblo denuncia que la Iglesia ocultó abusos y pide un fondo estatal para indemnizar a las víctimas. Elena Herrera. Sánchez deja en manos de Yolanda Díaz la permanencia de Podemos en el gobierno. Irene Castro. EU bombardea posiciones vinculadas a Irán en Siria en respuesta a los ataques contra sus bases militares. EFE. Feijóo, el gobierno está metiendo a los inmigrantes en aviones y dejándolos en paradas de autobús. Aitor Ribeiro. 3 detenidos en la última causa secreta abierta por García Castellón contra Juan Carlos Monedero. Pedro Águeda. Los líderes de la UE dan un voto de confianza a Israel pese a la masacre en Gaza. Irene Castro. Este contenido está realizado por un anunciante y no interfiere en la información de eldiario.es. Contenido ED Creativo. Navarra en otoño, un viaje de colores para todos los públicos. ¿Cómo puedes saber si estás empezando con la menopausia? Experiencias con las abejas, 4 destinos para disfrutar del apiturismo. Entre la curiosidad y el tabú, un estudio desvela cómo nos relacionamos con el sexo anal. La soledad de los mayores, un problema que afecta a casi 3 millones de personas en España. Cita en Sevilla con las mujeres, más libres y cultas, del siglo de oro, las cómicas. La Plaça del Llibre reivindica la potència de la literatura en valencià amb més de 3.000 títols de més de 50 editorials. On van els fons europeus? El mapa dels projectes valencians finançats amb els Next Generation. La Diputació de València no renovarà el contracte del sociòleg Vicent Flor al capdavant de la institució Alfons el Magnànim. Hom de 41 anys. Així és el perfil de les 471 persones que viuen als carrers de València, un centenar més per l'aus dels preus. Varón de 41 años. Así es el perfil de las 471 personas que viven en las calles de Valencia, un centenar más por el auge de los precios. La Plaça del Llibre reivindica la potencia de la literatura en valenciano con más de 3.000 títulos de más de 50 editoriales. ¿A dónde van los fondos europeos? El mapa de los proyectos valencianos financiados con los Next Generation. Estatuto de eldiario.es. Los socios y socias de eldiario.es refrendan al primer comité rector del periódico. Periodismo a pesar de todo. Descubre nuestras apps. Vivimos en redes. Necesitamos tu apoyo económico para hacer un periodismo riguroso y con valores sociales. Hazte socio, hazte socia. ¿Qué es eldiario.es? El equipo. Estatuto de eldiario.es. Creative Commons. Aviso legal. Política de privacidad. FAQ. Mis cookies. Política de cookies. Contacto. Mastodon. Te presentamos el periódico hermano de eldiario.es en Argentina. Hola.